Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a esperar unos 5 minutos que ingresen los demás compañeros y empezamos, por favor, con la clase. Buenas noches, chicos. Vamos a empezar, por favor, con la clase del día de hoy. Hay que considerar lo siguiente, que vamos a ir viendo ya lo que es la asignatura en sí de programación visual. Bueno, como primera instancia, les deseo los mejores de los éxitos en este nuevo año, que todas sus metas se logren cumplir y saben que estamos prestos para poderles ayudar en cualquier cosa en el semestre. Entonces, vamos a empezar con el primer tema, que son clases y objetos orientado a objetos. Entonces, vamos a ver una parte teórica y posteriormente vamos a irle relacionando ya con la parte práctica. Hay que considerar que obviamente vamos a irle fortaleciendo desde lo más básico hasta lo más avanzado. La primera unidad son clases fundamentales en Java y obviamente cualquier duda o cualquier pregunta ustedes me lo pueden ir realizando en el transcurso de la clase, ¿sí? Posterior a las clases que realicemos, se les indicará las actividades que ya tenemos pendientes para ejecutarlas en estas próximas semanas. Entonces, vamos a empezar con la clase del día de hoy, enfocada a lo que es clases y objetos. Bueno, en primera instancia vamos a ver primero qué es una programación o por qué se da esta programación orientada a objetos. En forma general, nosotros dividimos la programación en diferentes tipos, en lo que es un tipo de estructurada, orientada a objetos y orientada a eventos. La programación estructurada es secuencial o es repetitiva directamente en un solo formato. Mientras que la programación orientada a objetos, nosotros estamos relacionados a que tienen unas clases y tienen objetos en las cuales se van a ir uniendo o relacionando mediante diferentes características. Es por eso que la programación orientada a objetos en sí es un método el cual permite organizar de mejor manera mediante objetos y clases cuyas tienen diferentes jerarquías. Es decir, yo puedo irla relacionando, ir agrupando estas clases mediante algún tipo o característica que la tenga. Es por eso que es muy importante tener conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Lo primordial que nosotros vamos a manejar son lo que son clases y lo que son objetos. Pero las relaciones que voy a tener en la programación orientada a objetos es la asociación, la herencia, la agregación y la instanciación. Estas me van a permitir ir utilizando o irme relacionando mediante la programación orientada a objetos. ¿Qué es un objeto? En sí es algo de lo que podemos hablar, podemos manipular,
puede existir tanto en el mundo real como en el mundo ficticio. A diferencia que es una clase. Una clase viene o se compone de objetos, pero también tienen sus propiedades y sus comportamientos. Es decir, adicional que tenga un objeto, un atributo, puede realizar este atributo una función o una acción. Entonces, esas son las acciones que nosotros tenemos, que el objeto tiene atributos y valores, mientras que las clases tienen atributos y operaciones. Una estructura en general de una programación orientada a objetos siempre se va a componer de los siguientes miembros. Uno, que son los atributos, que es decir, las variables, las constantes, como instancio, algún objeto. Y los servicios son los constructores o métodos que va a tener esta funcionalidad del programa. Hay que tomar muy en cuenta lo que son los símbolos separados, porque hay diferencia o se podría identificar. No es lo mismo un paréntesis que una coma o que un punto y coma, lo cual eso genera una separación de línea y puede ir generando opciones. Vamos a tomar muy en cuenta en lo que son los métodos. Nosotros en lo que es Java, al momento de crear un proyecto, siempre tiene un proyecto o un método principal, al cual lo llamamos main. Es decir, cada clase, el nombre que tengamos, va a tener un método que dice public static void main. Este método que yo tengo por defecto es el que se va a ejecutar siempre cuando se le llame o se ejecute esta aplicación. Es muy importante que todo lo que programe aquí dentro del main es lo que se va a visualizar. Como por ejemplo, yo le hago un system o .print, el cual dice visualíceme tal mensaje. También hay que considerar que tenemos métodos públicos, estáticos y privados. Es decir, este método se puede clasificar que se visualice a todas las personas, que sea estático y que no tenga ninguna modificación, o que sea privado y solo yo como desarrollador puedo utilizar y solo esa clase la podrá ejecutar. Hay que considerar que un método se compone de las siguientes partes. Tiene lo que es el tipo de método, si es público o privado, si va a ser estático, qué tipo de dato va a devolver. Puede devolver entero, decimal, booleano, string, el tipo de dato que yo requiera. ¿Cómo se va a llamar mi método? Dentro de los paréntesis incluye lo que son mis parámetros que va a tener. Ahora, ¿cómo voy a poder definir qué parámetros va a ingresar en este método? Tiene que estar el tipo de dato versus el nombre de la variable. Abro el paréntesis y dentro de ese paréntesis se va a ejecutar todo lo que tiene mi programación. Hay que considerar o hay que tomar muy en cuenta que un método, al momento de yo crear, se podrá llamar en cualquier momento siempre y cuando sea público, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a poder llamar? Creando, ¿sí?, objetos de esa clase para poder instanciar en cualquier momento ese método. Los métodos que yo tenga no necesariamente deberán devolver un tipo de dato. Va a haber ocasiones que directamente en el mismo método se visualice o se imprima algún resultado. Entonces, en ese caso se utiliza la palabra void, que significa nada. Todos los métodos que se tiene siempre debemos tener es un nombre para el cual va a ser identificado. La entrada de datos no necesariamente se necesita que ingresen valores. Va a haber ocasiones que solo se cree el método y no va a tener ningún método de entrada. Pero a su vez, cuando haya un método de evolución, siempre se deberá retornar estos valores. Como por ejemplo, aquí digo, creo un método de sumar, ¿sí?, n valores, por eso dice ingrese n, porque ese va a ser mi delimitante para poder saber cuánto debo de sumar, ¿ya? Realizo mi proceso
y al momento de realizar el proceso, yo retorno, con la palabra return, retorno un valor. Este valor tiene que ser del tipo de dato que yo creé mi método al inicio. ¿Qué es un identificador? Un identificador son nombres, variables y funcionalidades, clases y objetos. ¿Cómo podemos identificar o saber qué es un identificador? Es cuando yo crea esta variable, constante, identificador. Este identificador siempre se lo puede definir como un nombre al cual yo voy a asignar tal cosa, ¿no? Este nombre o este identificador debe de siempre comenzar con una letra. No puede comenzar con un número, con algún carácter especial. En lo que es Java siempre se distinguen lo que son las mayúsculas y las minúsculas. No es lo mismo. Y a veces en algunos tipos de datos no existen una longitud máxima para establecer estos identificadores. Ahora, vamos a lo que son las variables o tipo de variables en lo que es Java. A nivel general, para yo poder declarar estas variables, yo siempre tengo que anteponer qué tipo de variable es, entero, decimal, doble o el tipo de dato que yo voy a poner. Y al lado voy a colocar lo que es el nombre de mi variable. Puede ser A, B, C, D, B o el nombre que yo requiera. Y a su vez también voy a poder agregar lo que son valores con el signo de igual. También cuando yo desee generar lo que son constantes, se pone lo que es la palabra inicial static para decir que son valores estáticos y que tienen un valor por defecto. Dentro de los tipos de datos primitivos que yo tengo, en Java son los más primordiales lo que son bytes, enteros, decimales, char, booleanos, string. Hay que diferenciar que una cuestión son de tipos de datos primitivos y otros son los subtipos de los datos primitivos. Como podemos darnos cuenta, el tipo primitivo aquí es el entero, entonces se lo nombra como integer. Cuando es un tipo de dato primitivo, siempre la primera variable va a estar, o la primera letra, perdón, va a estar con mayúscula. Los otros subtipos siempre se van a manejar todos en minúsculas y con diferentes espacios o longitudes de caracteres, como por ejemplo lo que es un int, es un entero de 32 bits, un short es un entero de 16 bits, y asimismo van a ser los diferentes otros tipos. ¿Por qué es primordial los tipos de datos primitivos? Porque son los que me van a permitir convertir tipos de datos, es decir, de un entero a un doble o a un string o a un diferente tipo de dato que yo requiera. Es por eso que es necesario también conocer lo que son los operadores. Bueno, ya ustedes en los anteriores periodos o anteriores semestres, ustedes ya fueron viendo lo que es Java. Y a su vez, ¿cuáles son los tipos de operadores? Que son relacionales, paréntesis, el AND lógico, el OR lógico, el exclusivo, el condicional, o los diferentes incrementadores para poder decir súmeme más 1, menóreme más 1, multiplíqueme. Son los diferentes ordenadores que se van a ir generando, operadores, perdón, que se pueden ir generando. Cuando yo agregue el más, significa que ya automáticamente me sume más 1 y a su vez igual los operadores que yo requiera. Dentro de los controladores de flujo, ¿sí?, entramos las estructuras que son secuenciales, las repetitivas y se podría decir las estructurales. Dentro de estas estructuras tenemos el primero que son los condicionales. Entonces los condicionales vienen a ser de dos tipos. Los que dicen sí cumple una acción o si no haga tal acción. O la otra es de que siempre y cuando ingrese una opción puede darse varios casos. Entonces, en la que sí cumple una condición es el if. If, la expresión
el valor de verdadero y posteriormente el valor de falso, que es el else. En cambio, dentro de un switch, ahí vuelta ingresa la expresión o la opción que yo requiera seleccionar y digo, si esta opción cumple el caso 1 o cumple el caso 2 o un valor por defecto. Entonces, estos son los valores que yo pueda ir cumpliendo. Entonces, por ejemplo, decimos, si mi saldo es menor a 0, significa que la cuenta está en números rojos. Cuando yo solo tenga un valor por defecto y sea una sola línea, obviamente no va a necesitar de los paréntesis. Pero en el caso que un if tenga más de una línea, ¿sí?, de programación, ahí sí va a ser necesario lo que son los paréntesis. No es necesario en un if o es obligatorio poner el caso contrario o el del else, ¿sí? Al igual que dentro de un switch, por ejemplo, aquí el caso es de que ingrese el día. Si el día le pongo 2, va a decirme que es el día martes. Si voy a ingresar el 7, va a decir que es el día domingo. Pero no necesariamente también debería ir el valor por defecto, porque esa puede ser que no sea, si no cumple del 1 al 7, significa que no hay un día mayor a 7. Entonces, eso es lo que se hay que contabilizar. Dentro de la estructura repetitiva o los bucles, tenemos 3 tipos, en las cuales son el do while, el for y el while. El do while significa que diga, haga esto mientras cumpla esta expresión. Es decir, que por lo menos cumple una vez esta sentencia para luego verificar si cumplió la expresión. Dentro del for, vuelta dice, realice tal proceso con un valor de inicio, con esta expresión y con una iteración. Automáticamente tiene que cumplir las 3 opciones para ejecutarse. Mientras que el while dice, siempre y cuando se cumpla la expresión, haga el proceso, ¿sí? Entonces, esas son las grandes diferencias que nosotros tenemos dentro de los bucles o las estructuras repetitivas de lo que es Java. Por ejemplo, aquí vemos lo que es un for, directamente las condiciones, los inicializadores y el incrementador, mientras que en el while primero va el iniciador, la expresión, el proceso, el incremento. Entonces, eso es en forma general lo que hemos trabajado en la parte teórica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta adicional, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No sé si estamos todos claros. Podemos ya continuar con la parte práctica. ¿No tenemos alguna pregunta? Chicos, ¿me confirman si me están escuchando? Ninguna duda, dije. Ya, gracias. Ya, entonces vamos a continuar con la parte práctica. Si ven que tienen alguna pregunta en referente a la parte práctica, me van diciendo, ¿sí? Entonces voy a empezar y vamos a indicar qué herramienta vamos a utilizar. Primero, la herramienta que nosotros vamos a utilizar es NetBeans, en las cuales me va a permitir crear aplicaciones de escritorio y aplicaciones visuales. Entonces, vamos a hacer el primer proyecto que yo creé. Entonces, voy a archivo, nuevo proyecto, Java Application. Siguiente, me va a preguntar el nombre que yo tengo. Entonces, voy a poner programa de clases y objetos. ¿Ya? Al momento de terminar, automáticamente ya se me crea el proyecto con mi clase principal. Como les había dicho en la estructura, siempre se va a componer de un método principal, que todo lo que yo realice aquí siempre se va a visualizar en esta parte.
Entonces, la estructura en sí del proyecto, en cambio, tenemos aquí el nombre del proyecto, luego tenemos el paquete de fuentes y los paquetes que yo ya tengo. Por defecto ya se crea uno que es mi ejecutor con la clase principal. Hay que tomar muy en cuenta que en las clases hay que realizar lo siguiente. Hay que irlo agrupando por paquetes y por opciones de lo que se vaya generando. Lo primero que vamos a hacer es dar clic en paquetes de fuentes, clic derecho, nuevo, y seleccionamos lo que es Java Package. En esta vamos a poner lo que son clases, crear el paquete clases y terminar. Cuando yo creo un paquete, por defecto se va a poner de color plomo porque no tiene ningún archivo adicional. Dentro de este paquete clases voy a crear todas las clases que posteriormente yo necesite generar y utilizar. Entonces, en esta clase, la primera clase que voy a generar son las de operaciones, es decir, crear funciones o métodos que me van a poder llamar posteriormente. Entonces, en esta doy clic derecho, nuevo, y doy Java Class. En esta siempre el nombre es como yo lo quiera llamar, pero siempre se antepone lo que es el C para poder diferenciar que es una clase. Entonces voy a poner C operaciones y voy a poner terminar. Entonces, cuando yo creo una clase de Java, solo se va a crear la clase. Entonces, de aquí va a estar el nombre de mi clase. Dentro de esta clase yo puedo crear variables, atributos, puedo crear constantes, métodos o diferentes acciones. Es por eso que en esta vamos a crear funciones que les decían como métodos que van a irse llamando. Entonces, por ejemplo, el ejercicio práctico es crear una calculadora que realice suma, resta, multiplicación y división. Pero estos métodos pueden ser reutilizados. Es por eso que se crean estas clases externas. En esa vamos a crear el primer método, ¿sí? Y para poder crear un comentario pongo lo que son el // doble y decir creación de la función de suma. ¿Qué integra ponerle el slash doble? Es de que solo es un comentario para el programador, más no se va a visualizar. También tenemos lo que es la creación de comentarios más de una línea. Entonces, para eso se utiliza lo que es el slash, asterisco, comentarios, sigo comentarios, y al dar enter ya se cierra el comentario. Y así puedo seguir generando varios comentarios. Esto me va a permitir generar y estructurar de mejor manera mi programación. Entonces, en esta parte voy a crear mi primer método. Entonces, yo le voy a poner como primera parte el tipo de método. El tipo de método va a ser público. Ahora, ¿qué tipo de dato va a devolver? Va a devolver un int, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar método suma, ¿ya? Dentro de los paréntesis, ¿cuál es la entrada de datos? Va a entrar un int número 1, un int número 2. Y lo que hago es abrir y cerrar paréntesis, ¿ya? Entonces, aquí por defecto me va a salir un error. Entonces, voy a decir aquí en el botoncito o en el foquito amarillo con rojo, le doy clic y voy a permitirme dar las opciones. Cuando yo le selecciono y sé cuál es el error, yo le puedo decir añadir en un return. Porque como les indicaba, siempre es necesario, cuando yo diga que de qué tipo va a devolver, va a retornar el mismo tipo. Por defecto sale un 0, pero yo ya voy a hacer la suma, ¿no? Entonces puedo hacer lo siguiente, directamente ponerle N1 más N2, directamente en el return. O puedo crear una variable de tipo suma, de nombre suma, de tipo entero, en el cual voy a decir N1 más N2, punto y coma, y retornar esta variable de suma. Puedo realizar
de las dos maneras, directamente o posteriormente haciendo una variable de creación. Dentro de esta también puedo, como les decía, crear otro método que no retorne nada. Significa que aquí mismo imprima el valor. Entonces, ¿qué hago ahí? Creo un método público, pero de vez del tipo de dato yo voy a decir que sea de tipo void. Significa que no devuelva nada. Método suma 9, ¿ya? Entonces ingreso un número, ¿sí? IN1, IN2, N2. En esta parte, sí, no me salió error, como se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque no necesito retornar algún valor. Ahora, también si se dieron cuenta, coloqué el mismo nombre de variables. ¿Qué significa eso? Que cuando yo declare estas variables que están aquí en este método, solo les reconoce o solo dice que están declarados dentro de este método. Entonces, no tiene ningún inconveniente poderla declarar en otro método también. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí igual digo, insuma es igual N1 más N2, coma, pero aquí ya quiero imprimir. Al momento de imprimir, como ustedes ya lo han de haber conocido en los anteriores semestres, es de que primero necesito mi librería, que es de tipo System. Punto. ¿Qué opción va a tener? Punto out, o sea, va a tener una salida. Punto va a tener la opción de print. Hay una diferencia de utilizar un print que un print ln y un printf. Un print directamente significa que va a imprimirse en esa línea, pero el print ln me sale por defecto un espacio o un enter más abajo. Entonces puedo poner o colocar lo mismo. Entonces aquí por defecto que voy a imprimir es la variable sum. Y asimismo, al momento de guardar, yo puedo poner control S o la opción de aquí que me permite guardar. Tengo creados los diferentes métodos que yo tenga o yo requiera dentro de estas opciones o esta clase. Ahora, esta clase está en otro paquete. Cuando yo desee llamar en mi proyecto general o mi proyecto principal, siempre tengo que hacer en mi clase principal. Referente a lo que son las clases, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Sí han visto lo que son clases y funciones, métodos en los semestres anteriores? Sí, que sí hemos visto clases, funciones y métodos. Ya. Entonces me hace más fácil que puedan comprender, puedan conocer y puedan realizarlo todo orientado a objetos. Entonces, al momento de continuar, yo ya tengo mis métodos. Ahora quiero instanciar o quiero llamar a estos métodos. Lo primero que tengo que hacer en mi programa principal, tengo que hacer es crear una clase, tengo que crear un objeto de la clase operación. Entonces, lo primero que tengo que llamar es a mi clase y crear un objeto 1, el nombre que yo requiera. Es igual a new, ¿sí? A una nueva clase operación, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Ahora, ahí me va a salir un error. ¿Por qué? Porque esa clase no está en el mismo nivel o en la misma jerarquía de mi paquete. Es por eso que yo puedo presionar en el botón, en el foquito y me dice importar la clase de ese paquete. Entonces ya por defecto ya no me visualizo. Entonces yo ahí sí puedo decir objeto 1 punto y ahí ya me va a salir los dos métodos. Por ejemplo, el método suma n que ya se imprime directamente, yo puedo ponerle aquí 2 ya por defecto y el 3. ¿Sí? Voy a guardar y voy a mandar a ejecutar. Al momento de mandar a ejecutar, si se dan cuenta, ya está aquí corriendo el proyecto. Ahora, ¿qué faltaría al momento de generar o visualizar el resultado? Teniendo ya las clases aquí generadas. A su criterio, ¿qué me faltaría en esta clase
para que se visualice o se imprime. Chicos, ¿alguna idea? A ver, Milton, ¿alguna idea en relación al método que último creé y que debería realizar la suma y se debería visualizar? ¿Qué faltaría o qué se necesitaría para visualizar el resultado? Variables. No sé quién me indicó las variables. ¿Qué variables o a qué hace relación estas variables? Milton. Ya. Las variables. No. ¿Qué debería visualizar? A ver, si hago en forma general, suma, perdón, mejor dicho, system.out.print, abro, cierro paréntesis, y pongo el 2 más 3. ¿Qué debería visualizar? A su criterio. El resultado sería. Exacto, el resultado debería visualizar. Ahora, ¿qué problema hay al momento de yo ponerle system.on.print 2 más 3 y no se visualiza? ¿Cuál vendría a ser? El inconveniente o el problema de que no se visualice este resultado. ¿Cuál sería el problema? Cuando ustedes hacen una impresión de cualquier mensaje, ya les pongo que digamos de 2 más, no le pongo 2 más 3, sino les voy a poner un mensaje, ¿ya? Y mando a ejecutar. ¿Cuál sería el problema? Les voy a poner más fácil, entonces. Les voy a poner print ln, nada más, y voy a ejecutar. Ahí pudieron diferenciar que sí se visualiza el resultado. No sé si me logran ver o logran ver la parte de abajo. Ya, aquí está corriendo, Ahora ¿no? sí. Sí. Ya. ¿Qué inconveniente había? Si se ejecuta, si se dieron cuenta, sale el 5 porque sí le está sumando 2 más 3, pero al momento de colocar solo print, ¿sí? Solo la palabra print, no se puede lograr visualizar detalladamente si no estoy bien atento al resultado. Entonces es siempre recomendable colocar el print ln para poderse ejecutar. Entonces voy a ejecutar nuevamente para que logren ver. Entonces ahí ya se logra ver de mejor manera. Si no, lo que a ustedes les llamaba más la atención eran las letras se puede decir en verde, y salía corriendo exitosamente, pero más no se visualizaba bien el resultado. Entonces sí se dieron cuenta que sí ejecuta el método y sí ejecuta las acciones que yo requiero. Entonces, eso es en forma general al momento de yo crear un método e irlo llamando. El void ya automáticamente genera aquí el proceso. Ahora, cuando yo quiera vuelta retornar esto de otra manera, del otro método, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente, que dentro de mi clase principal
voy a utilizar este mismo print, pero de vez de mensaje voy a poner utilización, otro método, 2 puntos, y voy a ejecutar. Y para concatenar dentro de mi print, bueno, ya lo deben conocer, utilizo el más. Y ahí sí voy a poner a mi obj1, ¿sí? Punto, método, suma. Y ahí voy a poner el valor de 4 y 7. Voy a guardar y voy a ejecutar el proyecto. Entonces ahí, si se dieron cuenta, sale el 5 y la utilización del otro método sale 11. ¿Sí? Entonces yo puedo directamente dentro a mi método llamar en una línea o imprimir llamándole a ese otro método. Entonces eso es en forma general la utilización de métodos de lo que es orientado a objetos en forma general. No sé si aquí tenemos alguna pregunta. Chicos, ¿aquí alguna pregunta? ¿Estamos todos claros en relación a esto? Es más para reforzar, ver que hayan aprendido y si tienen alguna duda, porque vamos siempre a utilizar lo que son métodos, son clases, objetos, atributos. Entonces, en forma general, es como nos vamos a manejar en todo el semestre. No sé, ¿alguna pregunta? Milton, Caroline, Brian, ¿alguna pregunta? Por mi parte no, hija. Ya. Brian, ¿entendimos todo? Sí, Inge, todo está claro. Ya. ¿Alguna pregunta adicional, chicos, para poder continuar? ¿No? Ya, vamos a continuar. Ahora, ¿qué librería yo utilizo para hacer lecturas de datos por teclado? ¿Qué librería ustedes han utilizado? Kevin. Kevin. ¿Sí? Cintia, Arias. ¿Se acuerda qué librería hayan utilizado para lecturas de datos? La verdad, Inge, no me acuerdo. ¿Alguien que se acuerde de sus compañeros hacer una lectura de datos por teclado? Es decir, que me pida por interfaz o consola un dato y ese se vaya almacenando. ¿No se acuerdan alguien de ustedes? Perdón, dije, pero para ser sincero, yo tampoco me acuerdo del tema. Ya. A ver, vamos a reforzar un poquito lo que son las lecturas de datos. A ver, vamos con el otro tema, que es lecturas de datos. Cuando yo necesite hacer una lectura de datos por teclado, significa que en esta consola que yo tengo acá abajo, yo debo de ingresar, digamos, 4 o 10 o 11 y luego me pide el otro número y pongo 20 y se suma y hace el proceso. Para utilizar lo que son las lecturas de datos, yo utilizo una librería en forma general o otras librerías, pero la más utilizada es la de Scanner. Esta librería Scanner, sí, primero me va a pedir que importe porque es de una librería utilitaria y digo, créeme un objeto 2, el nombre que yo requiera, es igual a un new scanner, entre paréntesis, aquí sí voy a poner system.in punto y coma. Entonces, en esta parte, yo estoy creando el objeto de la lectura, o sea, le estoy dando la orden
de leer. Ahora, tengo que recoger ese objeto de lectura. Pero antes de eso, yo voy a poner un mensaje system.out.println para que me diga ingrese un valor, ¿ya? Y ahí sí voy a poner objeto 2 punto next, me supongo que sí, ojalá lo hayan utilizado, pero si no lo hayan utilizado, vamos a ir viendo. Nextline, punto y coma. Entonces le digo, léame o recójame el valor que yo haya ingresado. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Luego de haber recogido este valor, yo puedo decirle que se almacene en una variable o a su vez directamente imprimirlo, pero vamos a ejecutarlo en primera instancia. Si se dieron cuenta, se ejecutan las dos primeras líneas que eran los métodos, pero aquí dice ya ingrese un valor y ya me sale se puede decir, el clic o el cursor titiliteando para que ingrese un valor. Yo puedo poner 3, puedo poner letras, puedo poner lo que yo requiera y doy Enter. Y ahí automáticamente se cierra el proceso. Eso son lo que es la lectura. Pero si se dan cuenta, el Nextline, ¿sí?, recoge cualquier valor, es decir, sea entero, decimal, doble, string, va a recoger. Pero por defecto, este valor me va a reconocer que es de tipo string. Entonces, yo le puedo decir lo siguiente. String, ¿sí?, que sea de tipo string, variable 1 es igual a mi objeto. Y ahí sí decir system.out.println el valor ingresado 2 puntos, más la variable que yo creé, variable 1, punto y coma. Y voy a otra vez a ejecutar. Entonces ingreso mi nombre y doy Enter. Y automáticamente ya se visualiza el nombre. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero vuelta a ingresar un valor numérico? Entonces hago lo siguiente. Pongo system.out.println, pero en este caso yo voy a poner vuelta el mensaje de que ingrese un valor numérico. ¿Ya? Entonces, yo puedo de una vez decir system.println y dentro de eso voy a poner el valor numérico es 2 puntos, pongo el más y otra vez utilizo este objeto de lectura, es decir, objeto 2 punto, pero ahora voy a utilizar el next, pero ahora next y para entero, next doble, para decimales, next booleano, next decimales, hay varias opciones. Next in, es decir, recójame ya un valor entero, ¿sí? O transfórmeme el valor que ya tenga a entero. Entonces, vuelvo a ejecutar, o mando a ejecutar, ingreso un valor que yo requiera y se visualiza. Ahora dice, ingresa un valor numérico 23. Y ahí sale el valor numérico. Es decir, automáticamente lo que ingrese ya se transforma a numérico o a entero como lo tiene. Entonces, yo puedo ir utilizando estos, lo que son las lecturas o valores que yo requiera dentro de la programación. ¿Sí? Es decir, recojo estos valores y es decir, ingreso el número 1 e ingreso el número 2 y ahora sí ejecúteme el método, le pongo un caso, ¿no? Entonces, estas son las variables que nosotros utilizamos, empleamos para poder hacer. Entonces, son los dos métodos primordiales, el imprimir y la lectura. Otra opción que nosotros también necesitamos es la conversión de datos, es decir, de enteros a decimales, de decimales a string y así viceversa. Hasta aquí, en referente a lo que es la lectura por teclado. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta?
¿Estamos claros con la parte inicial o la parte fundamental de lo que es la programación orientada a objetos? Yo diría que sí, Inge, creo que con este pequeño recuerdo ya recordé la mayor parte. Ya. Entonces, a ver, les voy a explicar lo siguiente. Hoy hemos ido recordando ciertas cosas, ciertas ideas o ciertas partes, que obviamente al inicio es para recordar lo que hayan visto ya en la anterior asignatura. Eso es fundamental, ¿no? Los varios métodos que nosotros vamos a ir viendo. Ahora, es muy primordial saber también cómo convertir de un tipo de dato a otro tipo de dato, para lo cual utilizamos lo que son conversiones. Dentro de las conversiones que yo utilice, ¿sí? Las conversiones, yo puedo convertir de un tipo de texto, tipo de dato de texto, a un tipo de dato numérico. Es decir, de un string a un entero, ¿ya? Entonces, para esto se utilizan los tipos de datos, se podría decir, primitivos. Entonces, vamos, de un tipo de dato de texto a un tipo de dato entero. Primero, el tipo de dato de texto utilizo un string. Digo, variable 1 va a ser igual a, como es un string, tiene que estar entre comillas y pongo 34, punto y coma. Ahora, ¿cómo lo transformo a entero? Tengo primero que crear una variable de tipo entera y aquí es muy primordial. El tipo de dato tiene que ser de tipo de dato primitivo. Entonces, int variable 2 es igual a un entero punto parser int y automáticamente ya me coge el último valor string. Punto y coma. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Ya estoy convirtiendo de tipo string a tipo entero. Ahora, luego de este tipo entero, yo deseo pasar a doble o viceversa, de entero a string. Entonces, de entero a string, ¿cómo lo transformo? Es muy diferente la conversión, porque aquí, en cambio, tengo, digamos, esta variable integer, variable 3, es igual a 56, punto y coma, y creo una variable de tipo string, variable 4, en el cual yo voy a asignar a mi variable 3.toString, punto y coma. Esa es la gran diferencia que hay al momento de convertir. Entonces, yo cuando necesite convertir de string a otro tipo, sí necesito hacer estos tipos de conversiones. Pero para que sea string, lo único que tengo que colocar es el punto toString. Asimismo, por ejemplo, deseo convertir este string, el string a doble, ¿sí? O a decimal. Entonces, digo doble variable 5 es igual a mi doble punto parser doble y ahí automáticamente ya me recoge la variable 1 y pongo punto y coma, ¿ya? Y así puedo ir reutilizando o convirtiendo los tipos de datos cuando yo lea. Entonces, cuando yo lea un tipo de dato directamente string, este string puede convertirse a entero, a decimal, a doble, a booleano, al valor que yo requiere. Referente a las conversiones, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Ya. Voy a continuar ahora en la parte vuelta ya del aula virtual. Hasta aquí hemos visto la parte práctica en forma general, clases fundamentales.
Y vamos a ver ya en lo que es el aula virtual, hemos visto 3 temas fundamentales, lo que son clases, objetos, tipos de datos y conversiones de los mismos. Hay que tomar muy en cuenta eso porque es lo primordial que van a utilizar. Ahora, en la plataforma ya está activo los contenidos que nosotros tenemos. Y en las siguientes clases, ya bajo estos conocimientos que tenemos o recuerdos que ya lo estamos generando, vamos a utilizar diferentes clases de texto o conversiones de texto para poderlo manejar. Entonces, eso lo vemos la siguiente semana. Ahora, tienen 2 actividades para realizar. La primera actividad es un foro, el cual solicita realizar lo siguiente. Dentro de lo que dice producto es la participación activa, ¿sí?, mediante una infografía sobre las clases fundamentales de Java, utilizando las definiciones, ventajas, desventajas de por lo menos 3 clases fundamentales. Por ejemplo, lo que son lectura, la clase de lectura, la clase de impresión, la clase les pongo de conversiones o algún tipo de clases fundamentales que es primordial en Java. Esto debe ser como máximo de cada clase 7 líneas o mínimo 5 líneas. Esto deberá ser dentro o entregado en el foro como un nuevo tema, que ya se les va a crear aquí, ¿sí?, que les voy a poner entrega de actividades. En la misma ustedes deberán responder a este tema y no deberán crear otro tema adicional. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque aquí dentro de este foro yo les voy a ir revisando todo lo que responda a este tema, yo les voy a ir evaluando. Esta actividad es de manera individual, ¿sí? Deberán ser entregados como en el foro también agregar la bibliografía de la actividad realizada y la deberán hacer hasta el 15 de enero. Para que lo puedan ir ejecutando, hay enlaces o bibliografía que se puedan ir apoyando para que ustedes puedan ir ejecutando. Esa es la actividad 1. La actividad 2, ¿sí?, está enfocado ya a un taller. Este taller tiene ejercicios que realizar. El mismo se deberá ejecutar, ¿sí? Aquí están los ejercicios: crear un string buffer, crear string tokenizer, crear diferentes tipos de clases con random, las cuales me van a permitir poner en práctica lo que se aprenda de estas clases. Esto deberá ser entregado en la plantilla de entregas de actividades, ¿sí?, teniendo el enunciado por cada ejercicio y colocando el código fuente o el código de programación. Cada ejercicio deberá ser identificado, como les indicaba, por el enunciado, y la plantilla deberá ser entregado en formato PDF y con sus nombres y apellidos. Esta actividad estaba planificado en primera instancia para el 15 de enero. Lo pueden ir realizando, pero se va a aplazar una semana porque la siguiente semana recién les voy a dar las clases fundamentales para que ustedes puedan ejecutarlo, ¿no? Pero pueden ya ir avanzando en los ejercicios para que el día de la clase ustedes me realicen alguna pregunta que tengan pendiente. Esas son las 2 actividades calificadas que se tienen. También tenemos lo que es un glosario de contenidos de lo que son clases fundamentales. En el mismo ustedes podrán crear por lo menos 3 palabras por estudiante, en el cual, por ejemplo, dicen que ponen la palabra objeto y la definición del objeto, ¿no? Y así van creando. Dentro del foro de tutorías está activo para que cuando no avancen a alcanzar a entregar en la fecha predeterminada o alguna duda que tengan, lo puedan realizar. Aquí sí podrán agregar cualquier tema de interés o cualquier participación que ustedes consideren referente a lo que son las clases, referente a lo que es el conocimiento de la asignatura. Les sugiero que participen en todas las actividades porque, como les había mencionado al inicio,
tienen puntos adicionales. Tenemos la plantilla de entrega de actividades, tenemos los recursos bibliográficos y a partir de la siguiente semana ya estará activo lo que son las grabaciones que ya se están ejecutando y algún ejercicio práctico que igual ya lo estamos ejecutando para que lo logren visualizar. Cada unidad tiene lo que es un cuestionario. Este cuestionario no es calificado o no interviene en su acta de calificaciones, pero es igual, primordial que lo realicen para que vayan fortaleciendo sus conocimientos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros sobre las actividades y la clase realizada el día de hoy? Sí, Inge, absolutamente todo correcto y todo completo, todo bien comprendido. Ya. Les recuerdo lo siguiente, chicos, si alguna duda o algún inconveniente tienen por no asistir a clases o algún inconveniente referente a lo que es la asignatura, tareas o cualquier cosa, no se olviden de preguntarme por cualquier medio, correo, WhatsApp, mensajes, para yo poderles guiar, ¿sí? No se olviden que la evaluación diagnóstico está activa hasta el día de hoy, medianoche, para que lo puedan realizar en el caso que no la hayan hecho todavía. Y ya posteriormente se irá visualizando se podría decir, los resultados de la evaluación. Eso en forma general hemos visto el día de hoy. Vamos a realizar las clases un poco más prácticas, pero les pido que igual sean interactivas, que cualquier cosa ustedes ya vayan investigando o puedan preguntar ya en el transcurso de la clase. Nada más, vamos a finiquitar hasta aquí la clase del día de hoy. Cualquier cosa, cualquier pregunta, me lo realizan de manera interna o por estos medios y estamos atentos. Dígame, Milton. Inge, disculpa, tengo una pregunta acerca de la vinculación. Yo creo que ya le envié los oficios y eso no sé si me podría dar información acerca de eso. ¿No me envía o no le entendí bien la pregunta? O sea, yo ya le envié y por eso quisiera saber más, o sea, quisiera obtener información acerca de eso, porque usted me dijo que le envié a usted y ya le envié los oficios. Ya. Sobre los oficios de vinculación, están en cola. Eso se pasa a vinculación y vinculación cuando ya tengan proyectos o vacantes les van a ir llamando, ¿sí? En el caso de que estén en el proyecto de vinculación de semilleros o incubadora de empresas que tenemos en este proyecto, ya en la próxima semana se les va a enviar el cronograma aprobado porque el día de hoy tuvimos una reunión para aprobar los cronogramas y ustedes ya vayan ejecutando esas actividades en el caso que estén dentro de ese proyecto de incubadora de empresas. Entonces, ya posteriormente les irán llamando. Hay algunos proyectos que posteriormente se van a generar, pero siempre y cuando depende de la posibilidad que ustedes tengan de manera presencial o virtual. Y adicionalmente también se está considerando la parte de la emergencia, los permisos que nos den para poder ingresar y hacer las actividades. Entonces, eso en forma general. Muchas gracias. Entonces, agradecerles, chicos, por la asistencia del día de hoy y cualquier cosa, por favor, que me avisen, ¿sí? Estamos pendientes y nos veríamos la siguiente semana. Lo que les iba a preguntar, el día miércoles tienen una clase de diseño multimedia de 6 a 7. ¿Podría ser factible que yo les pueda dar el día miércoles a las 7 de la noche? ¿O tienen alguien inglés o alguna parte? Por mi parte no habría ningún problema en que yo reciba inglés en la tarde, no sé, mis compañeros. También por mi parte, porque yo igual recibo a las 8 y los días jueves. Ya, bueno, ya posteriormente, les iré escribiendo a ver si es factible el otro miércoles darles clases para ir fortaleciendo algunos temas y puede ser a veces ocasiones en los viernes